Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de cuarto año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo acabo de nombrar, hoy vamos a hablar sobre el ciclo reproductor. Vamos a hablar del ciclo reproductor femenino. Como lo pueden observar allí, tenemos en nuestra imagen una mujer embarazada, obviamente, para dar inicio a la clase del día de hoy. Y sin más preámbulos, entonces vamos a conocer cada una de estas definiciones que nos dice, ¿no? Acerca del tema. Dice, el inicio del ciclo se define como el primer día de la menstruación y el fin del ciclo es el día anterior al inicio de la siguiente menstruación. La duración media del ciclo es 28 días, aunque puede ser más largo o más corto dependiendo claramente de la persona y bueno, de su composición hormonal. La primera menstruación de la vida, conocida como menarquía, suele ocurrir entre los 9 y 12 años. La última, conocida como la menopausia, entre los 45 y los 55 años. Es decir, que al inicio de los 9 y 12 años inicia tu periodo menstrual y luego ya a los 55 se va despidiendo de ti. Entre ambas transcurre la vida fértil de la mujer. Obviamente, este ciclo reproductor es donde se empieza a ver la parte fértil de la mujer, porque ya sus órganos están maduros, ¿verdad que sí? Para trabajar. El término menopausia suele confundirse con el climaterio, que es el periodo variable, que dura algunos años, que precede y sigue a la menopausia. Es el que puede presentarse signos y síntomas vinculados al descenso en el nivel de hormonas, calores, sudoración profunda, sequedad vaginal, irritabilidad y angustia. Este tipo de situaciones. Tenemos el control del ciclo, está a cargo de las hormonas producidas por glándulas hipófisis, que está ubicada abajo del cerebro. Aquí lo tenemos en el hipotálamo hipófisis, que está debajo del cerebro, y lo podemos ver en ese esquema. Es un control hormonal, literal, ¿no? El ciclo ovárico, el fenómeno más destacado del ciclo ovárico es la ovulación, que ocurre promedialmente del día 14. El ciclo comprende además la fase preovulatoria o folicular y la fase postovulatoria o lútea. Como lo podemos observar acá, tenemos folículo secundario, folículo primario, folículo primordial, corpus y cada uno de ellos detallado. En la fase preovulatoria o fecular, día 1 al 13, los primeros días del ciclo, debido a la acción de la hormona folículo estimulante, secreta por hipófisis varios folículos primordiales inmaduros, comienza a madurar y crecer en uno de los ovarios. En cada ciclo puede comenzar a madurar hasta 20 folículos. Unos días después, solo uno continúa madurando y creciendo, en tanto que los demás sufren o mueren. Las células del folículo secretan estrógeno. Esto es muy importante saberlo porque todo esto se regenera y se está reestructurando en cada ciclo. Cada ciclo, como lo habían visto, dura 28 días y hay una enumeración para saber cuál es el día fértil, cuál no es el día fértil, cuándo puede o cuándo no puede quedar embarazada, cuándo mueren ellos o cuándo no. O sea, todo es bueno que se aprenda y que se estudie porque incluso hay estadísticas para el cuidado de estas cosas, ¿no? Que no son importantes. Al aproximarse la mitad del ciclo, la hormona luteinizante provoca que el folículo crezca hasta alcanzar un diámetro de 1.5 a 2 centímetros. El folículo maduro se conoce como folículo de Graf por Reiner de Graaf, médico holandés que lo descubrió, supongo, en ese momento. La ovulación, que viene en el día 14, folículo maduro se rompe y el ovocito es liberado. El ovocito es captado por las trompas de falopio y es en ella en donde puede ocurrir la fecundación. Esto a partir del día 14 de ese ciclo, es decir, pasa el periodo, una vez que pase el día 14, cuidado. Recordemos que el ovocito vive unas 12 horas, por lo que deberá ser fecundado en ese lapso. De lo contrario, muere. Si obviamente en esas 12 horas él no está fecundado,
él muere y bueno, ya tendrán que hacerse otras cosas. Pero obviamente cuando van a un sitio especializado y que conozcan estos términos, los ginecólogos de una vez te dicen, bueno, en el día 14 de tu ciclo menstrual vas a hacer las cosas como tienes que hacer para que funcione y ya eres mamá. Entonces, bueno, estas son cosas que de verdad son bastante técnicas porque, bueno, fueron estudiadas a minución, ¿ok? Fase de post-ovulatoria o lútea, del día 15 a 28. Las células foliculares sufren un proceso llamado luteinización, es decir, comienzan a formar el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, el cual secreta progesterona. Si ocurre embarazo, el cuerpo lúteo se mantendrá secretando progesterona. De no ser así, irá reduciendo su tamaño en un proceso llamado regresión hasta que desaparezca. En su lugar queda una cicatriz conocida como cuerpo blanco o corpus albicans. Acá está entonces donde hace su recorrido todo esto y lo que nosotros tenemos que observar acerca del tema. El ciclo uterino, el comienzo del ciclo está marcado por la menstruación, es decir, el desprendimiento del endometrio debido a que no fue fecundado el ovocito en el ciclo anterior. Luego de la misma se reconstruirá el endometrio que irá creciendo y modificándose de modo tal que pueda alojar el embrión en caso de ocurrir la fecundación. En caso de ocurrir, inicia. En caso de que no, todo muere y vuelve en el próximo ciclo tal cual como lo acabamos de ver. En la menstruación del día 1 al 5 marca el comienzo del ciclo. El endometrio se descama debido al descenso del nivel de las hormonas. Al no haberse producido el embarazo en el ciclo anterior, a través de la vagina se expulsan restos del endometrio, sangre, mucus y glóbulos blancos. Todo eso que es en el día 1 a 5 es expulsado por algo que llaman menstruación y bueno, de ahí en adelante vuelve otra vez el ciclo y a volver a la situación. Entonces, la fase proliferativa, los estrógenos secretados por los folículos, que son de los 6 al 14, o ovárico, provocan la recomposición del endometrio, que irá engrosándose progresivamente con el correr de los días. Y luego la fase secretora de los días 15 al 28, obviamente el mismo ciclo, la progesterona secretada por el cuerpo lúteo hará que el endometrio madure y alcance su máximo grosor de 5 a 6 milímetros. Hacia el día 21 del ciclo, los vasos sanguíneos se han ramificado y las glándulas mucosas aumentan su secreción. En estas condiciones puede alojar el embrión si se ha producido la fecundación. Si no hubo fecundación, hacia el final de esta fase, la regresión del cuerpo lúteo provoca un descenso en la secreción de la progesterona, lo que hará que el endometrio disminuya su grosor y sus células vayan muriendo. La menstruación marcará el comienzo de un nuevo ciclo. Muy importante y bueno, claramente luego de todo este ciclo puede ocurrir lo que acabamos de ver a nosotros, un bebé precioso. Bueno, esto ocurre obviamente siguiendo un ciclo, ¿no? Un ciclo de fecundación, un ciclo reproductor. Obviamente esto es manejado por estadísticas ya estudiadas por científicos que se han encargado de esto para la efectividad del asunto, ¿no? Porque hay personas que, bueno, obviamente hacen esto fuera de los protocolos de salud, por ejemplo, no van al ginecólogo, no van al médico, no van a una consulta y, bueno, en su casa experimentan y, bueno, ahí pueda que pase. Pero más que todo, esto es producto de un ciclo donde las personas obviamente tienen un laxo fértil y un laxo no fértil, obviamente, que es donde empiezan a morir todas estas células y obviamente lo que hemos hablado empieza a desaparecer y obviamente no funciona más. Pero vuelve otra vez cada mes van a tener un ciclo fértil y bueno, es importante que eso se reconozca y que se pueda entender para que tengamos un mejor control. Pero siempre es bueno estar medicado o con una persona especialista para que las personas que planifican siempre tengan algo bueno y positivo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. De verdad que sí, espero que haya sido de su agrado la clase, que haya sido completamente
buena para ustedes y que para la próxima sea mucho mejor. Muchas bendiciones, cuídense bastante.